¿Entre cuánto y cuánto el presupuesto que maneja usted? La estructura que yo tengo, entre 100.000 y 300.000 pesos. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Y cómo consigue ese dinero? ¿Cómo se consigue? Los oligarcas colombianos lo pagan. ¿Y cómo lo pagan? ¿Un impuesto que ustedes les ponen o qué? A veces les ponemos impuestos, a veces se la quitamos a la fuerza. ¿El secuestro? Bueno, la retención. Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política. ¿Entre cuánto y cuánto el presupuesto que maneja usted? La estructura que yo tengo, entre 100.000 y 300.000 pesos. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Y cómo consigue ese dinero? ¿Cómo se consigue? Los oligarcas colombianos lo pagan. ¿Y cómo lo pagan? ¿Un impuesto que ustedes les ponen o qué? A veces les ponemos impuestos, a veces se la quitamos a la fuerza. ¿El secuestro? Bueno, la retención. No acepto que se compare el señor Benedetti con Jaime Bateman, que lo pongan en el mismo. Jaime Bateman, el hombre caribe, el hombre limpio, el hombre transparente, el hombre alegre. ¿Entre cuánto y cuánto el presupuesto que maneja usted? La estructura que yo tengo, entre 100.000 y 300.000 pesos. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Y cómo consigue ese dinero? ¿Cómo se consigue? Los oligarcas colombianos lo pagan. ¿Y cómo lo pagan? ¿Un impuesto que ustedes les ponen o qué? A veces les ponemos impuestos, a veces se la quitamos a la fuerza. ¿El secuestro? Bueno, la retención. Primero que todo, una aclaración. El M-19 no es ahora importante por la presencia de Gustavo Petro como presidente. Gustavo Petro es un impostor en relación con el pensamiento y la contribución del M-19 al desarrollo democrático del país. Este es un punto que hay que dejar muy claro, es que Gustavo Petro falsifica la historia, no tiene ningún inconveniente en mentir, así como, digamos, dentro de un acto totalmente inaceptable, compara al señor Benedetti con Jaime Bateman, pues miente sobre todo lo demás, la utilización, ese recuento que acabas de hacer sobre la utilización de la espada de Bolívar, del sombrero de Carlos Pizarro, la mentira de que el presidente Mujica fue fundador del M-19, que la presidenta de México fue militante del M-19, pues es una impostura permanente, es una mentira, es una falsificación de la historia. Fíjate que en el momento en que se refiere a Benedetti, dice dos mentiras. Una, que Benedetti es igual a Jaime Bateman, o parecido. Y otra, que él, o sea, Gustavo Petro, conoció a Jaime Bateman. Es una falsedad. Gustavo Petro, recordemos los colombianos que Jaime Bateman se murió en un accidente aéreo llegando a Ciudad de Panamá en abril del año 1983. En ese momento Gustavo Petro era personero de Zipaquirá, o sea, no era un integrante del M-19, no hacía parte de su organización, de su estructura clandestina. Incluso un año más tarde él es concejal de Zipaquirá, no en representación del M-19, es que hay una distorsión de la historia que agradezco, Camila, que me dé la oportunidad de aclararlo. Petro solo hasta finales de los años 80, más o menos en el 88, 89, se acerca nuevamente al M-19. Él estuvo en un grupo de apoyo en el año 1978, pero cuando vino lo del Cantón Norte, que es una acción conocida, fue tal vez la más agresiva del M-19 con el ejército particularmente, porque se mete al cantón y saca más de 6.000 armas. En ese momento Gustavo Petro desaparece de esa cercanía con el M-19, no vuelve a aparecer, y luego reaparece en el año 80 como personero de Zipaquirá, 2 años más tarde, o 3 años como concejal. Se hace una toma ilegal de un predio del municipio, hacen una invasión para construcción de vivienda, y estando ahí pues
hacen un allanamiento y encuentran un arma del siglo XIX sin salvoconducto, y él dice que es de él, y lo mandan a la inspección de policía con el reporte, y la inspección de policía informa a la justicia penal militar, porque en ese momento había estado de sitio, y lo condenan, pero por porte ilegal de armas, y está en la cárcel entre agosto de 1985 y febrero de 1987. Pero, señor... Después él sale a buscar a Carlos Pizarro y tiene con él una entrevista de 10 minutos en el Tolima a finales del año 1988. Entonces, digamos, todo esto es una falsificación, y yo sí solicitaría respetuosamente, por supuesto, los medios de comunicación deben garantizárseles plenamente la información, pero aquí hay una tergiversación. Gustavo Petro no representa el pensamiento y el legado. Mire, Camila, una última cosa. Lo más importante que hizo el M-19, todo lo del M-19 fue medio trágico, porque es que el que está en la guerra produce tragedias, pero tal vez lo más importante fueron dos cosas. Una, que renunció unilateral y voluntariamente a las armas y se fue a la constituyente y contribuyó con una cosa importantísima para Colombia: la reconciliación nacional. El verdadero espíritu de la Constitución del 91 es la reconciliación. Y Gustavo Petro hace todo lo contrario de ese legado del M-19. Gustavo Petro estimula el odio, la confrontación, la división del país, la mentira. Entonces aquí hay una falsedad histórica. Yo creo que ya llegó la hora de empezar a poner las cosas en su punto. Y ya